Muy queridos hermanos, en esta mañana en que participamos de la Santa Misa, escuchamos como cada domingo la palabra de Dios, y siempre la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pensemos en este momento qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios quiere comunicarme. Que estemos siempre con esa buena disposición de querer escuchar el mensaje de Dios en la palabra que escuchamos en cada misa. Hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Reyes cómo el profeta Elías va al monte Horeb y se mete en una cueva, ¿no? Y el Señor le dijo que en ese momento y en ese lugar se iba a revelar, se iba a dar a conocer a Elías. Y pasó un temblor, vino el viento, un fuerte terremoto, un fuego, pero ahí no estaba el Señor. En lo estrepitoso no estaba Dios. Hasta que en un momento el profeta Elías va a sentir una suave brisa. Y allí, en la brisa, en la tranquilidad, en la calma de la brisa, el profeta Elías va a sentir la presencia de Dios. Esta primera lectura sobre la presencia de Dios nos deja una gran enseñanza, ya que a veces pensamos que Dios, y ciertamente es así, ¿ya? Dios está en todos lados, pero lo encontramos al Señor sobre todo cuando buscamos un ambiente de tranquilidad, cuando en nuestro interior buscamos esa paz, esa serenidad del alma. Pensemos, ¿no? Yo, ¿cómo busco al Señor? Lógicamente que no vas a poder escuchar la palabra de Dios, no vas a poder sentirlo si lamentablemente tu vida es un continuo ajetreo. Si tu vida es todo el día escuchar la radio, tener prendido el televisor, el celular, ¿cómo vas a escuchar a Dios si los sentidos los tienes muy despiertos hacia afuera, pero no tan despiertos hacia adentro? Hay un cuadro que a mí me llama mucho la atención, no recuerdo ahora el autor, ¿no? Que se llama El grito del silencio, el cuadro, ¿no? Y también otros le pusieron como nombre, ¿no? El horror al vacío. Sale una cara deforme con una figura humana que se coge el rostro y detrás hay una tonalidad de diversos colores. Este cuadro refleja muy bien, a veces el horror que le tenemos al silencio, al vacío. Hoy nuestra sociedad es una sociedad muy acelerada, una sociedad muy mediatizada en los aparatos electrónicos que tenemos hoy a la mano. Un celular, el televisor, las pantallas, la radio. Estamos como muy metidos en el ritmo de cada día y no tanto nos detenemos a pensar en quién soy yo, qué es lo que quiero y realmente qué es lo importante en mi vida. A veces le tenemos miedo al silencio, a veces le tenemos miedo a esos momentos de paz que deberían ser de paz. Hay gente que no puede vivir sin tener una radio encendida al lado. Hay gente que a veces sucede, ¿no? Quizá nos puede pasar a nosotros, que no estamos tranquilos si es que no tenemos el celular en la mano, entrando a internet, a las redes sociales, y nos vivimos tranquilos. Que no le tengamos miedo a esos momentos de silencio, a esos momentos de paz, como le sucedió al profeta Elías. Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el viento huracanado, no estaba en el fuego voraz. Dios estaba en la brisa, en el silencio. A Dios hace falta buscarlo en el silencio. Que no le tengamos miedo a buscar esos momentos de silencio, ¿no?
en nuestra vida, ¿no? Yo creo que durante el tiempo de pandemia, el tiempo de confinamiento, de estar en casa, hemos tenido esos momentos quizá de silencio, ¿no? Para poder entrar en nosotros mismos y pensar qué es lo que Dios quiere de mí, cómo Dios pues también puede escucharme y yo también puedo escucharlo. Bien, luego también en la carta a los romanos, San Pablo habla, ¿no? Cómo él sufrió por el evangelio, ¿no? Incluso pues los hermanos judíos, porque San Pablo era judío, ¿no? Lo rechazaron, ¿no? Porque él predicaba un nuevo evangelio, el evangelio de Cristo. Que seamos fuertes, que seamos valientes a la hora de predicar las verdades de nuestra fe, de defender nuestra doctrina cristiana. Finalmente, en el evangelio hemos escuchado cómo Jesús manda a sus discípulos que vayan avanzando en la barca y los discípulos parten. Seguramente pues era el lago de Genesaret o el famoso mar de Galilea, y van en la barca. Y Jesús se queda en la montaña rezando y se queda hasta muy tarde. Y en la noche se aparece, ¿no? Y dice de madrugada, serían pues las primeras horas de un día, a la 1, 2, 3 quizá de la madrugada. Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Sus discípulos pensaban que era un fantasma. Y entonces pues tienen miedo, se ponen a gritar y Jesús le dice, calma, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, que es tan intrépido, tan valiente, pues le dice, no, Señor, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Pero Pedro sintió la fuerza del viento. Estaba caminando, sí, sobre las aguas, pero sintió la fuerza del viento y entonces le entró miedo y comenzó a hundirse. Jesús le sacó a Pedro, porque Pedro le invocó, Señor, sálvame, le dijo. Y Jesús pues lo cogió de la mano y subieron los dos a la barca. Nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros creemos en Dios, creemos en Cristo como nuestro Salvador. Y puede pasar que a veces vamos caminando bien por esta vida, ¿no? Contentos, alegres, estamos tranquilos. Pero a veces puede pasar que las aguas como que dejan de ser firmes, como Pedro. Y entonces nos hundimos por la tristeza, por el dolor, porque pasamos necesidad, sufrimientos, la muerte de un ser querido, y podemos hundirnos. Y ante esos momentos, como Pedro, pues que no nos falte la fe y buscar a Jesús, Señor, que me ahogo, Señor, que me hundo, Señor, que tengo este problema, que busquemos a Cristo. Jesús termina con un reproche, pero que a la vez es una invitación. Jesús le dice a Pedro, ¿no? Qué poca fe, ¿por qué has dudado? Si era Jesús, si Jesús estaba allí, si Jesús lo cogió de la mano. Bien, ante esta falta de fe quizá de un miembro del grupo de Pedro, después cuando los dos suben a la barca, todos, dice el Evangelio, literal, dicen, ¿no? Pues todos los discípulos exclamaron, verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea, los discípulos estaban confesando que Jesús era el Hijo de Dios. Confesaron con una fe muy grande, tú eres el Hijo de Dios. Esa fe nunca nos debe faltar cuando pasemos pues, por momentos difíciles en la vida, ¿no? Y hay muchas causas de sufrimiento, ¿no? No sé, quizá por un hijo que está alejado de Dios, una hija pues que quizá la está llevando una mala vida, ¿no? Y luego viene, ¿no? Y bueno, en fin, a veces todos hacemos un poco de hijo pródigo, ¿no? O problemas de la vida, ¿no? La necesidad, uno que se queda sin trabajo, que no te falte la fe. Señor, que me hundo, Señor, ayúdame, como Pedro, invócale. Y verás cómo el Señor estará allí para tenderte una mano. A veces nos dirá ese reproche, ¿no? Que le dijo a Pedro, qué poca fe, invócame, pídeme ayuda. Que nunca nos falte la fe, que tengamos siempre esa confianza en Dios. Cada día se cultiva esa fe y confianza en Dios cuando lo invocas, al despertarte. Señor, ayúdame en Señor, que tengo esto pendiente. Señor, mira, que estoy pasando este problema. Ayúdame, sálvame, Señor, que me hundo, dice Pedro, ¿no? Que nunca nos soltemos de la mano de Jesús, para así
algún día entrar de su mano en la gloria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.